que bueno, la intención de estas jornadas es visibilizar aún más la violencia que estamos viviendo las mujeres y las niñas en el Estado mexicano. Y con estas jornadas esperamos sumar más a esta iniciativa para tratar, pues no solamente de incidir, sino de programar acciones que tiendan a frenar la violencia contra las mujeres. Y creo que esa es la intención. Tenemos que difundir más lo que estamos viviendo. Hay que hacer propuestas de toda la experiencia que hemos vivido a raíz de que se creó el INMujeres, que se creó CONAVIN y que hemos estado solicitando las alertas y qué es lo que está pasando con esas alertas, por qué no está en materia de seguridad funcionando esta situación. Ya al último haría yo una aportación desde el estado de Colima. Creo que todas las entidades federativas estamos pasando por esos tres instituciones que se niegan a aplicar la ley. Eso es lo que está pasando. No es que no esté funcionando estas acciones que tenemos en cada una de las entidades, sino como decía la compañera Wendy, ¿no? Hay una inscripción a nivel federal que se sigue a nivel de las entidades federativas y que eso ha permitido este exacerbado aumento de violencia, porque pues como dijo el ministro presidente, pues porque pueden ejercer esa violencia, lo hacen, porque es permisible, porque no hay una penalidad, no hay una sanción. Pero lo más grave es que no hay sanción contra las autoridades que deben de cumplir con su obligación que mandatan las leyes. La Ley General de Acceso, el Código Penal, el Código Civil, la Ley General de Víctimas, todos ellos, las fiscalías que no integran debidamente las carpetas de investigación, también seguridad pública que no provee los grupos de reacción inmediata y de seguridad para las niñas y mujeres que están en situación de violencia. Y por supuesto, los juzgados penales y familiares que no aplican los derechos humanos que tenemos las niñas y las mujeres. No aplican los tratados internacionales. Los mencionan en sus sentencias, pero no los aplican. Y hay una jurisprudencia que menciona los 6 pasos que deben de seguir las autoridades jurisdiccionales para aplicar verdaderamente la perspectiva de género y particularizar esta aplicación de los derechos humanos en cada controversia familiar o en cada comisión del delito. Y bueno, es importante mencionar que México se encuentra en el segundo lugar a nivel de Latinoamérica en muertes violentas de mujeres que se están tipificando como feminicidios. Es el segundo lugar, después de Brasil. Estos son datos que aporta el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, de la CEPAL, ¿no? Voy a mencionar algunos datos también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el Censo Nacional de Justicia, que es elaborado por INEGI a partir de la información que los Supremos Tribunales de Justicia de las 32 entidades federativas proporcionan.
con simulación, la mayoría de estos datos, pero son los datos duros que tenemos. Sabemos, como decía la doctora Gloria, que no son todos los delitos los que están ahí en los informes mensuales, ¿no? Que como bien dice Wendy, esta emisión de informe mensual sobre los delitos de feminicidio, homicidios dolosos, culposos, lesiones, violencia intrafamiliar, llamadas al 911 en auxilio de violencia doméstica o de cualquier otro tipo de violencia que vivimos las mujeres. Mientras ese informe se esté dando, no podemos hablar de un Estado democrático mexicano, donde las mujeres no estamos recibiendo la protección de la seguridad y en nuestra vida de parte de quienes tienen la obligación de proporcionar. Como bien decía la doctora Gloria, tenemos instrumentos jurídicos de protección en México. Desde 1993 tenemos el protocolo ALBA en la práctica, no oficial hasta el 2013, después de que la Corte Interamericana, a raíz del denominado caso Campo Algodonero, le solicita al Estado mexicano que precisamente opere un mecanismo que coadyuve para la localización de las mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidas, en situación de desaparecida. He escuchado por algunos colectivos, y tienen razón, que no podemos ni debemos llamarles las desaparecidas, porque ellas no se desaparecieron, las desaparecieron. Entonces están en una situación de desaparición, las pusieron en esa situación. Y se hace este protocolo ALBA a raíz del primer feminicidio que se hace en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, precisamente, donde ya las familias, al ver la inacción de las autoridades, se organizan y empiezan a buscar a sus mujeres y a sus niñas, a sus hijas. Y se le denomina ALBA porque ellas las buscan de noche y terminan al alba. Precisamente por eso se llama protocolo ALBA, ¿no? Es el protocolo que pues no funciona tampoco. No es que no sirva. Todas las leyes son derecho positivo, sirven, respondieron a una acción necesaria de la sociedad. Pero quienes están fallando son las autoridades, quienes no aplican esta legislación. ¿Y por qué no las aplican? Pues porque tienen permiso de incumplirlas. No les pasa nada. Hay sanciones administrativas, la verdad, someras, por no decirles ridículas, ¿no? Sanciones administrativas. No, deben tener sanciones penales también, porque están atentando contra la seguridad y la vida de las mujeres. Todas estas leyes que vemos aquí, hay leyes, todavía existen en algunas entidades federativas, como en Colima, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Y he puesto los años, porque es muy interesante ver cuántos años hemos andado, hemos caminado, hemos luchado desde la sociedad civil para que se conformaran estas leyes. No se dieron porque desde el gobierno federal las hayan proveído de manera voluntaria, consciente de lo que estaba sucediendo. Siempre ha sido por recomendación, ya fuera de la CEDAW, de la Belén do Pará, ¿no? De la Corte Interamericana, en fin, siempre ha sido de esa manera. El mismo Mujeres fue creado, por supuesto, también las IMEF, los institutos de las mujeres de las entidades federativas y los institutos municipales a partir del 2001.
En el 2003 se crea la primera ley para prevenir y erradicar la discriminación. ¿Por qué? Porque a raíz de la CEDAW, ¿no? Que es en 1979, creo, en 1979, creo México la firma en el 81, empiezan a hacerse la presión para que baje lo que es la categoría de discriminación, que es la exégesis de la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? En el 2006 está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y desde entonces se le da a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un artículo muy especial, no recuerdo bien, 24 o 25 por ahí, donde se le dice que tienen la obligación de dar seguimiento y observancia a las políticas públicas dirigidas a las mujeres para cerrar las brechas de género. Y probablemente por eso están también incluidos en los grupos de trabajo de revisión y de seguimiento a las alertas de violencia de género, que por cierto ha habido una reforma muy interesante, ahora el 8 de marzo, publicada hasta hace poco, hasta hace unos 15 días creo, que se refiere precisamente exclusivamente al mecanismo de la alerta de violencia de género. El Proigualdad, que también viene a mencionar políticas públicas con ejes estratégicos, con acciones específicas y designando también instituciones que se deben hacer responsables de cada una de esas estrategias, ¿no? De esos programas especiales en cada entidad federativa, y empieza a caminar apenas ese engranaje. Estamos hablando del 2007, que es cuando nace la Ley General de Acceso. Y creo que no debemos de perder de vista, ahora que nos encontramos en esta situación de extrema urgencia, de que alguien desde fuera nos vea y vea cuántas mujeres se están matando, cuántas mujeres están viviendo violencia, porque las autoridades de México no nos ven. No nos ven porque no solamente no atienden la violencia ya ejercida por los agresores, sino que, como lo decía Wendy, el hecho de que no se disperse ya el presupuesto que ya fue aprobado en el anexo 13, en el 2022, que no se provea, eso es violencia, y es violencia institucional. Hace una semana, 2 semanas, comenté en un chat que había violencia institucional en esto y esto, en ciertas cuestiones. Y entonces me dijeron, oye, es que es muy grave, no hay que agotar las categorías. Y dije, bueno, pues si nosotras somos defensoras de derechos humanos, si nosotras luchamos para que se visibilizara la violencia institucional como una de las modalidades dentro de la ley, pues no seríamos congruentes si aceptamos que nos apliquen esa violencia institucional. Tenemos todo el derecho a exigir, a ver, tu autoridad, tú estás ejerciendo violencia porque no dispersas el presupuesto. Estás ejerciendo violencia porque no has atendido a las recomendaciones de la alerta de violencia de género. Estás ejerciendo violencia porque no permites el acceso de las mujeres a una debida justicia, porque las desalientas para interponer una denuncia, porque ya interpuesta la denuncia no le dices cuáles son los pasos que debe de seguir, que debe de llevar sus testigos, que debe de solicitar una cita para que le hagan una valoración psicológica para ver cuál ha sido el impacto de la violencia en su persona. No le dicen que hay que hacer una valoración de riesgo.
no le informan que debe de crearse unas redes que le permitan, a partir de la denuncia y que el sujeto va a tener conocimiento de esa denuncia, que es muy probable que esta violencia se exacerbe más y que para evitar que esa violencia física llegue a un feminicidio, tiene que crearse una red de protección. Y si no la tiene, proveérsela el Ministerio Público, los centros de justicia y la CIMER. Pero no se lo dicen en el Ministerio Público. Y bueno, hay que tomar en cuenta, y creo que es algo que debemos de impulsar nosotras, es que no haya mediación en los juicios orales cuando se trata de violencia hacia las mujeres. Porque está estipulado y se le ofrece y se le dice que es un paso que debe de hacerse. Porque finalmente no es de prisión oficiosa los delitos de lesiones, de violencia familiar, de incumplimiento de las obligaciones alimenticias, de la violencia patrimonial, psicológica, ahora mediática, política. No, eso no es de violencia, ¿no? De prisión oficiosa. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo. A ver, ¿te impactó en la violencia? Sí, ¿cuánto vamos a valorar esa violencia? 600, 800 pesos cada sesión con la psicóloga. Te vamos a determinar 20, 40, 60, es tanto, y eso es lo que te va a hacer la reparación del daño. Y esas son las soluciones que se proveen, por lo menos aquí en el estado de Colima. Me imagino que en los demás también. Y decía que es muy importante estos mecanismos garantes, porque son los que los idearon las compañeras que hicieron la Ley General de Acceso para nuestra protección. La alerta de violencia de género es un mecanismo garante para frenar esa violencia. No se ha frenado porque las autoridades responsables no lo hacen. Y también crearon las órdenes de protección. Y sobre esto hablaré al último. Las órdenes de protección es el mecanismo de proveerse, como debe de proveerse, es el mecanismo más eficaz para frenar la violencia contra las mujeres. Se los comento porque en el estado de Colima tenemos un juzgado, el único en el país, que es un juzgado auxiliar en materia familiar, órdenes de protección. Es exclusivo para la emisión de órdenes de protección. Está en la cabeza una jueza, todo el personal, por supuesto, es mujeres, y está inserto en el Centro de Justicia para las Mujeres, que también es un mecanismo que tenemos las mujeres y que ha sido también muy eficaz en el estado de Colima. Al parecer, hay entidades federativas donde no ha sido posible el funcionamiento adecuado. Yo no digo que es que no hay voluntad. No, es que no hay voluntad. Hay una ley que le dice a la autoridad lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero no lo hace, no es voluntad, es obligatorio, porque las leyes a nosotras nos obligan, a la ciudadanía nos obliga. La ley para portar cubrebocas nos obliga a portar cubrebocas. La ley para no maltratar a los animales es una ley que nos obliga a la ciudadanía. El Código Civil nos obliga a ciertas normas que nos permitan una convivencia fraternal, de respeto, y no digamos el Código Penal.
Luego entonces, si nosotras, la ciudadanía, somos responsables porque esas leyes nos están indicando qué hacer, ¿por qué las autoridades no las aplican y no tienen una penalidad? Me parece esto gravísimo. Y en cuanto a las órdenes de protección, he hablado me han hablado para alguna asesoría en algunas entidades federativas, y los juzgados no conocían las órdenes de protección. Y eso es muy grave, muy grave, porque es el mecanismo eficaz cuando las autoridades la cumplen. No crean que se cumplió así, las autoridades de aquí de Colima, por ósmosis, adquirieron la perspectiva de género en los derechos humanos. No, las organizaciones de la sociedad civil tuvimos que empezar a hacer estrategias para que el Supremo Tribunal accediera a crear un juzgado familiar. Ya se los comentaré al final. CONAVIM fue creado precisamente como un órgano de la Secretaría de Gobernación para darle esa quietud social hacia las mujeres, porque esa es la función de la Secretaría de Gobernación, la quietud interna, política, de todo el Estado mexicano, de toda la población. Luego entonces las organizaciones, los órganos que están dentro de la Secretaría de Gobernación tienen esa función. Y CONAVIM, pues en tanto era en un territorio determinado, tiene que darle vigilancia, que a veces no lo cumple, porque en el estado de Colima, por ejemplo, de 2018 a 2020, se presentaron los informes y nunca se pudieron reunir los grupos de trabajo, nunca, para avalarlos, hacerles crítica, revisarlos, ¿no? Y bueno, claro, las autoridades no les revisan, pues nadan de muertito, ¿ya? Nosotros entregamos. Y bueno, pues ahí están, esperando el sueño de los justos, ¿ya? Yo creo que ya no lo van a revisar, van a pedir uno nuevo. En fin, los centros de justicia para las mujeres también debe de ser una institución que nos proteja, donde estén ahí todas las instituciones que dice el decreto, pero no existen. Por ejemplo, también está entre todas las instituciones la Secretaría de Economía, de Salud, de Educación, de Fomento Económico, la CIMEF, ¿no? Los ministerios públicos, ahí deben estar. Pero también deben estar las organizaciones de la sociedad civil que están en la atención a la violencia, pero no nos permiten estar, porque por más que les hacemos la solicitud, nos frenan, no permiten que estemos ahí. Pero bueno, funciona, y funciona el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? En el estado de Colima. Comentarles que hay 52 centros de justicia en 31 entidades federativas. Falta uno, Tabasco. En Tabasco apenas se iniciaron los trámites, que son muy engorrosos, hay lineamientos muy arcaicos en algunos casos, ¿no? Sobre todo en la ubicación del terreno, etcétera. Pero está en trámite. Esperemos que se haga y que funcione. Y el problema del protocolo es que tenemos tantos feminicidios que ninguna fiscalía tiene todas las áreas que debe de tener para llevar a cabo la investigación como feminicidio. Luego entonces también omiten aplicar, porque miren, la clasificación de feminicidio, la tipificación del feminicidio, dice, es una muerte violenta de las mujeres. Muerte violenta. No me digan que los homicidios dolosos no son muertes violentas. Luego entonces,
todas las muertes violentas de mujeres deben iniciar como feminicidios, así lo dice el protocolo, no lo decimos Un nosotros. minuto para concluir, Gracias, compañera. gracias. No lo decimos nosotros. Luego entonces, no lo aplica. ¿Por qué no hay una sanción para estas autoridades? Tenemos el delito de feminicidio desde el 2012 en el Código Penal y también tenemos el protocolo ALBA, que funciona un poco mejor que el alerta AMBER, ¿no? Y también tenemos la Ley General de Víctimas, que nos ha servido para visibilizar y para que la Fiscalía de Víctimas nos conceda esa categoría de víctimas para poder acceder a ciertas medidas de protección. Rápidamente les paso estas gráficas. Del 2017 al 2021, estos son los delitos de feminicidio a nivel nacional. A nivel nacional, estos son los delitos de feminicidio. Nada de que van a la baja, van a la alza, definitivamente. Si tomaran también los homicidios dolosos, que también en el 2019 fue cuando más se exacerbó, veríamos en esta gráfica que los feminicidios más los homicidios dolosos sería una cantidad realmente increíble. Increíble. Casi igual de homicidios dolosos que homicidios dolosos que culposos. ¿Se fijan? Porque, bueno, muchos culposos no los reclasifican como dolosos. Las fiscalías omiten reclasificar cuando así les conviene. Esta situación de las mujeres de trata en México también ha ido en aumento. Tenemos que tratar de que estas situaciones, ver de qué manera podemos plantear alguna estrategia, alguna acción que nos permita frenar. Y de la violencia familiar, pues ni decirlo. 253,739 carpetas de investigación abiertas por violencia familiar. Que no quiere decir que se hayan judicializado. Y vean cuántas llamadas de emergencia tenemos al 911. Casi la misma cantidad que tenemos son diferentes, estas a los delitos de violencia familiar. Yo dejo ahí para, en el resumen, tratar acerca de cómo han sido los retrocesos en el país de unos años para acá y la propuesta que tenemos. Gracias.